Recording in progress. Aleluya. Mm. Aleluya. Señor Jesús. ¿No se escucha? Bueno, aleluya. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, aleluya. Señor Jesús, te alabamos a ti. Amén. Aleluya. Uh, aleluya. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Muy bien. Aleluya. En este himno que acabamos de cantar, basado en el capítulo 10 del libro de Juan, esos versículos del capítulo 10 los consideramos ayer en el segundo mensaje, pero en la estrofa 3 dice: nuestro Jesús es el pasto, nuestra comida también. Siempre alimenta el rebaño al congregarnos con Él. Ayer aprendimos un nuevo verbo, ¿verdad? Rebañar. Congregarnos como un rebaño. Nosotros somos las ovejas del Señor, y las ovejas, vimos ayer, tienen el instinto natural de congregarse, de andar en rebaño, porque en el rebaño es que encuentran su protección. En el rebaño es que el pastor las puede cuidar. Y me llamó la atención y les compartí con ustedes que al estudiar un poco acerca de las ovejas, descubrimos que las ovejas sienten emociones y que cuando están solas, no están en el rebaño, tienen miedo y están ansiosas. Hermanos, debemos permanecer en la iglesia, en el rebaño del Señor. Aquí tenemos satisfacción y gozo. Aleluya. Amén. Seguimos santos en esta fiesta, en el mensaje número 4. En el primer mensaje se nos habló de la necesidad imperiosa, urgente de pastoreo, porque el pastoreo edifica la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, luego vimos el pastoreo en los escritos del apóstol Juan, y vimos que Juan principalmente nos presenta al Señor como nuestro buen pastor, ¿verdad? Cristo nos redimió, Él murió por nosotros, Él puso su vida y nos dio vida. Puso la vida de su alma para darnos la vida divina. Y luego esta mañana el hermano Luis nos trajo un mensaje relacionado con el pastoreo según visto en los escritos del apóstol Pedro. Y Pedro es bueno para nosotros, porque el que el Señor haya llamado a Pedro a cuidar, a pastorear a sus corderitos y a sus ovejas, nos deja ver que aún los fracasados y los desanimados tenemos oportunidad de participar en este pastoreo celestial. Y estuvimos viendo también que tenemos la necesidad de cooperar en la tierra con el pastoreo que el Señor está llevando a cabo en los cielos. El Señor ahora mismo está
por un lado, y en cuanto a la redención, sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Pero con relación al pastoreo, al cuidado, a la alimentación, a la protección de las ovejas, de los corderos, del rebaño, Él está de pie y está intercediendo por nosotros de día y de noche. Esa es la descripción de sus deberes. Descripción del Señor como su sumo sacerdote: interceder por las ovejas, interceder por los hijos de Dios, interceder sin cesar por su pueblo día y noche. Y hoy en el mensaje número 4 vamos a considerar un poquito el pastoreo en los escritos del apóstol Pablo. Pero antes de entrar en el bosquejo, quería darles de referencia un versículo adicional. Filipenses 4:5. Filipenses 4:5 lee como sigue: sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois. El Señor está cerca. Y el énfasis que quiero hacer aquí es en la palabra comprensivos. Para llevar a cabo el ministerio de la iglesia, para cooperar con el ministerio del Señor, de pastorear a las ovejas, de apacentar a los corderos, de edificar la iglesia, de cuidar a los hijos de Dios, nosotros necesitamos esta virtud, esta palabra que dice: sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois. Comprensivos, les voy a leer la nota de ese versículo, la nota 2 de Filipenses 4:5, dice: comprensivos, es decir, lo razonable, lo atento y lo considerado que sea uno en su trato con otros, sin ser estricto en reclamar sus legítimos derechos. Para nosotros poder pastorear según Dios, como el hermano Luis nos describió esta mañana, necesitamos esa virtud. Necesitamos ser comprensivos. En la nota 1 de Filipenses 4:6 dice que comprensivos es la suma total de una vida que vive a Cristo. La suma total de una vida que vive a Cristo está encapsulada en esta palabra: comprensivos. ¿Saben? Nosotros necesitamos tener el vivir del Dios hombre. Y el vivir del Dios hombre es la reproducción del vivir de Cristo, según se describe en los 4 evangelios. Y una vida que es capaz de reproducir la vida que Cristo vivió en los 4 evangelios es una vida comprensiva. Pero hermanos, esto no es una virtud que proviene de nosotros mismos. O sea, el ser comprensivos es parte de lo que se nos añadió cuando el espíritu vivificante se introdujo en nuestro espíritu humano regenerado. Así que nosotros necesitamos tornarnos a nuestro espíritu y vivir en nuestro espíritu de manera que esta virtud se pueda manifestar. Yo no puedo ser comprensivo. En mí mismo yo no tengo esa capacidad. Yo no puedo pastorear por mí mismo. Si yo quiero pastorear, yo necesito que el Señor sea el pastor en mí para que a través de mí Él pueda pastorear a otros. Así que esta virtud es necesaria. Cuando veamos
ahora en el mensaje al apóstol Pablo, vamos a ver una persona muy comprensiva. Pero Pablo no era comprensivo cuando era Saulo de Tarso. ¿Okay? Después que él llegó a ser Pablo, después de su conversión, entonces él cambió. El Señor lo transformó en una persona comprensiva. Un poco como Jacob, ¿verdad? Que era un suplantador y llegó a ser uno que bendecía. Llegó a ser un príncipe de Dios. Así tiene que ser. Jacob pasó por un montón de procesos hasta que fue transformado por Dios. Y Pablo también pasó de ser Saulo a ser Pablo por medio de la transformación. Aleluya. Y solamente para que les sirva también de referencia, esta virtud tiene algunas palabras que son sinónimos. Comprensivo significa ser tolerante, condescendiente, complaciente, bondadoso. Aleluya. Amén. Bueno, llegamos al numeral romano 1. El numeral romano 1, ¿qué tal si todos lo leemos juntos? Cristo, el gran pastor. Amén. Cristo es el gran pastor. La referencia es Hebreos 13, 20 y 21. Ahí dice, ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno, os perfeccione en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que nosotros vemos en este mensaje, vamos a estar considerando al apóstol Pablo. Y nosotros podemos ver a Pablo desde la perspectiva de que él era un gran apóstol, ¿verdad? A quien se le encomendó el completar la revelación de Dios, la revelación divina. Y Pablo escribió 14 epístolas del Nuevo Testamento, más que ningún otro autor. Y en sus viajes, él estuvo en Israel, él estuvo en Asia, estuvo en Europa, y él predicó el evangelio y fundó muchas iglesias. Pero, como mencionábamos hace un momentito, antes de su conversión, antes de llegar a ser Pablo, él era Saulo de Tarso. Y mientras él era Saulo de Tarso, él era un hombre muy religioso dentro del judaísmo y era un perseguidor de la iglesia y de los creyentes. Él iba por las calles y él sabía quiénes eran creyentes porque escuchaba a los creyentes invocar el nombre del Señor. Cuando escuchaba a alguien dentro de una casa invocando el nombre del Señor, él irrumpía y los arrastraba y los llevaba a los líderes religiosos para que fueran enjuiciados y apedreados. Era un perseguidor. Pero un día, en su gran misericordia, cuando Pablo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos con cartas de los líderes religiosos, Cristo se le reveló. Lo tumbó de su cabalgadura y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo: yo soy Cristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento él recibió una revelación.
recibió la revelación de Cristo como el gran pastor de su rebaño. El Cristo en resurrección le dijo: yo soy aquel a quien tú persigues. Pero él no estaba persiguiendo a Cristo, él estaba persiguiendo a los creyentes que estaban en la tierra. Ahí él pudo ver que Cristo y los creyentes son una sola entidad, son una sola persona, un solo cuerpo. Aleluya. Un solo pastor con un solo rebaño. Aleluya. Entonces bajo el numeral romano 1 dice el número 1. Aquí las ovejas, en estos versículos de Hebreos 13:10. Aquí las ovejas son el rebaño, el que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y culmina en la Nueva Jerusalén. Y nuestra empresa es edificar la iglesia como cuerpo de Cristo, como novia del Señor, para que se produzca la Nueva Jerusalén. Dice que Dios, el número 2, resucitó a Cristo de los muertos para que Él sea el gran pastor de las ovejas en resurrección. Habiendo sido redimidos, el número 3, por Cristo, ahora somos alimentados por Él como nuestro gran pastor. Y ayer estuvimos viendo las tareas que lleva a cabo un pastor. Y una de las principales tareas de un pastor es alimentar las ovejas y llevarlas a las aguas. La letra A dice: un pastor se ocupa de todas las necesidades del rebaño. De hecho, el numeral romano 1 del primer mensaje y del segundo mensaje dice que el pastorear es brindar un cuidado todo inclusivo, proveer para todas las necesidades del rebaño, que es lo que dice aquí la letra A también nuevamente. Un pastor se ocupa de todas las necesidades del rebaño y su meta principal no es otra cosa sino alimentar el rebaño. Él, el pastor, hace todo por el rebaño a fin de que el rebaño pueda comer apropiadamente. Esta es la impartición de vida. La letra B, nuestro gran pastor, Cristo, nos alimenta con Dios como pastos verdes. Esto equivale a impartir la vida divina de Dios dentro de nuestro ser. Aquí en el himno que cantamos, el 477, dice: Cristo Jesús, nuestro pastor admirable, Cristo Jesús nos sacó de aquel redil a los pastos y sus riquezas nos dio. Gloriosa iglesia, rico, abundante caudal. Nosotros todos estábamos en los rediles religiosos. El Señor se presentó como la puerta, nos sacó del redil. Él es la puerta que nos saca del redil y nos lleva a los verdes pastos, y Él mismo son los verdes pastos. Y Él nos alimenta consigo mismo. Él nos imparte su vida y nos imparte la vida divina de Dios dentro de nosotros, en nuestro ser interior. Y este operar de Cristo como el pastor es en resurrección. La letra B dice: Dios resucitó a nuestro Señor Jesús de los muertos a fin de que Él fuera el gran pastor para llevar la nueva Jerusalén a su consumación según el pacto eterno de Dios. Ahora, ¿cuál es este pacto? Este pacto que Él estableció es el Nuevo Testamento. Normalmente, de hecho, yo soy abogado de profesión y normalmente cuando se hace un contrato, un requisito para que haya un contrato válido es que hayan dos partes que pacten sobre una cosa. Tiene que haber objeto y causa. Tienen que haber dos partes y una parte tiene un objeto y el otro tiene una causa y hay un intercambio entre ambas partes.
Pero el testamento es distinto. El testamento es un contrato sui generis, que quiere decir que es único en su género, porque aunque es un contrato válido en derecho, el testador no pacta con nadie. Hace unos años yo recibí una herencia. Mi tía murió, dejó un testamento y me dejó a mí parte de su herencia. Pero ella no pactó conmigo y me dijo: Rolando, ¿tú quieres recibir esta herencia? Ella no pactó, ella pactó consigo misma. El testador pacta consigo mismo, pero para que el testamento entre en vigencia, tiene que ocurrir la muerte del testador. Así que el Señor hizo un pacto, hizo un testamento. Y nosotros somos los herederos, somos los beneficiarios de ese testamento. Él pactó consigo mismo y ese testamento entró en vigencia cuando él murió. Entonces, el testador en su testamento puede nombrar un albacea, que es la persona que lleva a cabo la ejecución de ese testamento y el que distribuye los legados. Esa tía mía me hizo a mí el albacea de su herencia. Así que yo tuve que repartir la herencia que ella dejó entre los primos míos, que eran los beneficiarios, eran los herederos. Algunos de ellos, realmente les digo, no se lo merecían. Pero yo no tenía la facultad como albacea de decir tú sí y tú no, porque la herencia la había dejado ella y yo tenía que cumplir lo que decía el testamento. Así que tuve que distribuir la herencia entre mis primos. Aleluya. Me costó trabajo hacerlo, sinceramente. Oh, Señor Jesús. Pero en este testamento, el Señor Jesús es el testador. Él es el albacea. Y la herencia es el mismo también. Así que él dejó la herencia, él hizo el testamento, él dejó la herencia y él mismo se encarga de distribuir la herencia, que es el mismo. Y nosotros no tenemos que hacer nada. Ninguno de mis primos tuvo que hacer nada para heredar. De hecho, no se lo merecían algunos de ellos. Y yo en parte también heredé. Quizá yo debo decir, yo tampoco me lo merecía, porque yo no hice nada. Mi tía lo hizo todo. Ella acumuló un caudal y ella lo distribuyó como quiso, según bien le pareció. Y entonces la labor mía fue distribuir lo que ya ella había dicho y de la manera que ella designó que se había de hacer. Así que el Señor es nuestro albacea, Él es nuestra herencia y Él es el que otorgó este testamento. Y entonces este testamento es un testamento para edificar la iglesia en el nuevo pacto. Aleluya. El pacto eterno, el número 1 dice, el pacto eterno consiste en llevar la nueva Jerusalén a su consumación mediante el pastoreo. Número 2, el pacto eterno es el pacto del Nuevo Testamento para obtener un rebaño, el cual es la iglesia, que tiene como resultado el cuerpo de Cristo y lleva la nueva Jerusalén a su consumación. El Señor se designó a sí mismo como herencia. Él murió, resucitó y en resurrección llegó a ser el espíritu vivificante que se impartió a sí mismo dentro de sus creyentes, dentro de cada uno de nosotros. Nos trajo al rebaño, edificó la iglesia y ahora nos está madurando y preparando para que la iglesia pueda consumar en la nueva Jerusalén. Cada día les está añadiendo un poquito más.
mediante su pastoreo eterno y el pastoreo apostólico, añadiéndose un poquito más a nosotros, cortando las mechas y añadiendo aceite para que las iglesias crezcan y la Nueva Jerusalén pueda llegar a su consumación. En la letra C mayúscula dice: Cristo es el gran pastor por medio del cual Dios, con base en su sangre redentora del pacto eterno, perfecciona a las ovejas de Dios, las iglesias, en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Esta frase última de esta letra C dice: haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. No es nosotros mismos por nuestro fuero interno y nuestro esfuerzo natural y nuestro intelecto y nuestra sabiduría y nuestra capacidad natural haciendo lo que es agradable delante de Él. No, es Él mismo en nosotros se encarga de llevar a cabo lo que es agradable delante de Él. Si eso sucede, la Nueva Jerusalén puede llegar a su consumación. Amén. Número uno. Dice: los creyentes pueden hacer la voluntad de Dios en ellos al ser perfeccionados mediante el pastoreo que Cristo realiza en resurrección. 2. Hoy día Cristo está en resurrección y Él nos pastorea desde nuestro interior. Cuando Él nos pastorea de esta manera, hacemos la voluntad de Dios. Aquí esto es una situación donde Él ya está en nosotros. Él nos pastorea desde nuestro interior. Él no nos pastorea hablándonos con una voz desde el cielo. Él ya está instalado en nosotros. Lo que nosotros necesitamos hacer es diariamente poner nuestra mente en el Espíritu, orar, leer la palabra, buscar cuál es su voluntad, y Él nos muestra desde nuestro interior lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Tenemos que ejercitar el sentir de vida que ya está instalado dentro de cada uno de nosotros. Y haciéndole caso en las cosas pequeñas, Él nos puede llegar a dirigir en las cosas más grandes e importantes. El numeral 2 romano dice que el apóstol Pablo es un modelo de lo que es pastorear a los santos en cooperación con el pastoreo que Cristo realiza en su ministerio celestial. ¿Saben? Al estudiar la vida del apóstol Pablo, nosotros podemos ver distintos aspectos de lo que él era y de lo que llegó a ser. Por un lado, él era una persona terrible. De hecho, ante la ley, nosotros pudiésemos decir que Pablo era un asesino. Porque cuando estaban apedreando a Esteban, él consintió. Él fue un cómplice, él fue un coautor. Él contribuyó a que apedrearan a Esteban. Así que él era tan culpable de la muerte de Esteban como aquellos que lo apedrearon. Era un perseguidor de la iglesia. Él se consideraba a sí mismo menor que el más pequeño de todos los santos, porque había sido un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Pablo mismo dice, entonces, Dios operó en mí misericordia para que yo quedara como ejemplo, como un modelo, que si Dios puede transformar a una clase de persona tan terrible como esa, Él lo puede hacer con todos nosotros. Okay. Por otro lado, en el aspecto positivo, Pablo era una persona
inteligente, bien educada. Él fue educado a los pies de Gamaliel. Del ambiente de donde yo vengo, se podría decir que él tenía quizá un PhD, un doctorado en filosofía y letras o en teología de la Universidad de Harvard. No sé cuál es la universidad más prestigiosa aquí en Colombia, pero en su tiempo y en su época, Pablo obtuvo la mejor educación. Así que, por un lado, él era un hombre terriblemente malo, pero por otro lado era un hombre terriblemente inteligente y bien capaz y bien educado. Entonces nosotros vemos cómo en la vida de Pablo podríamos decir que una persona así, tan bien educada y tan capacitada, sería una persona altiva o soberbia. Pero cuando veamos lo que Pablo escribía en sus escritos, vamos a ver un hombre que estaba lleno de sentimientos, un hombre humilde, un hombre que estaba dispuesto a perderlo todo su prestigio. Él lo perdió, lo estimó como estiércol, como basura, por causa del Señor y por causa de los santos, algunos de los cuales le dieron la espalda, algunos de los cuales eran sus hijos espirituales y lo criticaron y lo calumniaron. Por causa del amor y la ternura que él sentía por ellos, él estaba dispuesto a gastarse a sí mismo y a gastar todo lo que tenía. Así que este es el modelo que el Señor nos dejó en la persona del apóstol Pablo. Amén. Así que Pablo fue un patrón y un modelo usado por Dios para pastorear al rebaño de Dios por medio de cooperar en la tierra con el ministerio celestial de Cristo en su pastoreo eterno y celestial. Cristo pastoreó a los santos siendo muy tierno y siendo muy comprensivo, que fue la palabra que les traje al principio de la reunión. Pablo pudo pastorear a los santos y a las iglesias por medio de su vivir y por medio de su manera de ser. Cuando nosotros predicamos el evangelio, la principal predicación del evangelio debería ser con nuestra vida, más que con nuestras palabras. Cuando nosotros pastoreamos a los santos, nuestro pastoreo debería ser más con nuestro vivir que con nuestras palabras. Nuestras palabras, nuestro hablar deberían ser una mera confirmación de nuestra manera de vivir. Así que el Señor está en el trono y Él está intercediendo por nosotros. Y Él quiere edificar la iglesia, perfeccionar a los santos y llevar a la Nueva Jerusalén a su consumación. Y Él necesita un grupo de hombres y mujeres, un grupo de personas, un cuerpo de creyentes, un hombre corporativo aquí en la tierra que corresponda a su ministerio celestial. Y en este ministerio celestial, en cuanto a la redención, como ya hemos repetido varias veces, Él está sentado, pero en cuanto al pastoreo, Él está de pie, pendiente de nosotros en todo momento. Aleluya. La letra A dice: Pablo pastoreó a los santos como una nodriza y como un padre que exhorta. La referencia ahí es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8 y 11 y 12.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza es una madre que amamanta. Y el versículo 8: tal es nuestro afecto por vosotros, que nos complacíamos en entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y los versículos 11 y 12: así como también sabéis que hemos sido para cada uno de vosotros como un padre para sus hijos, exhortándoos y consolándoos y dando testimonio, a fin de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. Así que Pablo y sus colaboradores se consideraban a sí mismos, con respecto a los creyentes de las iglesias, como madres que amamantan a sus hijos y como padres que exhortan y perfeccionan. Siempre me llama mucho la atención cuando una mamá está amamantando un bebé, porque he aprendido de mi esposa, que es enfermera, que no solamente ese es el alimento de mejor calidad que una madre le puede dar a un niño recién nacido. No hay fórmula, ¿verdad?, que pueda sustituir la leche materna. Y además de eso, cuando una madre amamanta el bebé, están creando un vínculo emocional que permanece por el resto de sus vidas. Y ese es un cuadro muy, muy, muy tierno de cómo el Señor es con nosotros. Él nos cuida con ternura. Y ese es el cuadro de un pastor. Y ese es el Pablo decía que él se consideraba a sí mismo con respecto a los creyentes como una madre que amamanta. Aleluya. En ese sentido, nosotros los hermanos no podemos participar de esa experiencia, ¿verdad?, de amamantar un niño. Y las hermanas sí tienen ese privilegio y ese gozo de que el Señor las hizo así. Esto puede llevar el niño dentro de sus entrañas y luego le pueden dar comida que sale de ella misma. Wow, hermanos. La madre se tiene que alimentar para poder producir esa leche y poder amamantar al bebé. Entonces, nosotros, si vamos a llevar a cabo nuestro ministerio celestial de pastorear a las ovejas, necesitamos alimentarnos del Señor para que entonces el Señor produzca algo en nosotros que le podamos dar a las ovejitas y a los corderitos. Pero por otro lado, Pablo sí decía que él era un padre que exhorta. Saben, yo tengo 4 hijos. Yo no los pude amamantar, pero sí yo como padre los pude exhortar, los pude corregir, los pude animar cuando ellos estaban desanimados, cuando estaban frustrados, cuando tenían que tomar decisiones, ellos podían venir donde mí. De hecho, ya mis 4 hijos son adultos. La mayor tiene 48 años y el menor tiene 42. Y cuando ellos tienen que tomar una decisión, me llaman por teléfono. Ellos viven en los Estados Unidos y yo vivo en Puerto Rico. Pero cuando tienen que tomar una decisión difícil o trascendental o algo que va a tener una consecuencia, ellos me llaman o me escriben y buscan mi consejo. Entonces yo les puedo aconsejar. Aleluya. Así que yo no los amamanté, pero ahora sí puedo exhortarlos
y animarlos. Qué bueno, Señor Jesús. Aleluya. Así que dice el número 1, Pablo y sus colaboradores Pablo y sus colaboradores consideraban a los creyentes como niños que estaban bajo su tierno cuidado, así como los padres cuidan a sus hijos, fomentando su crecimiento. Los apóstoles también cuidaron de los nuevos creyentes. Número 2, Pablo se consideraba a sí mismo como una nodriza, la cual nutre y cuida con ternura a sus hijos, cuidándolos de una manera tierna. El cuidado que Pablo brindaba a los nuevos creyentes estaba lleno de ternura. Y ese es el modelo para nosotros a seguir cuando pastoreamos a las personas. El número 3, Pablo también se comparó a sí mismo como un padre que exhorta a sus hijos al cuidar con ternura a los creyentes como a sus propios hijos. Los apóstoles se consideraban a sí mismos nodrizas. Al exhortarlos, ellos se consideraron a sí mismos como padres. Amén. Aleluya. Amén. Así que por un lado, hermanos, pastoreamos y cuidamos con ternura como madres. Y por otro lado, exhortamos y animamos como padres. Esa es nuestra función. Cada uno de nosotros, por un lado, es una oveja o un corderito que necesita cuidado y pastoreo. Por otro lado, somos pastores que cuidamos con ternura y exhortamos a nuestros creyentes, nuestros hermanos, a los santos de las iglesias. En la letra B, nosotros vemos otro aspecto del ministerio de Pablo en el pastoreo que él llevaba a cabo para edificar a las iglesias. Aquí hay una referencia al capítulo 20 del libro de los Hechos. Déjenme leerle el punto y luego leemos los versículos. Dice la letra B: Pablo pastoreó a los santos en Éfeso al enseñarles públicamente y de casa en casa. Hechos 20:20. Y al amonestar a cada uno de los santos con lágrimas hasta por 3 años. Versículos 31 y 19. Declarándoles todo el consejo de Dios. Versículo 27. Les voy a leer estos versículos de Hechos 20 a los cuales se hace referencia. Dice Hechos 20:19, sirviendo al Señor como esclavo, con toda humildad y lágrimas y pruebas que me han venido por las confabulaciones de los judíos. ¿Recuerdan? Les dije que Pablo, con todo su pedigrí, ¿verdad? Con todo su abolengo, con toda su educación, él podía ser una persona soberbia y estimarse superior a los demás. Sin embargo, aquí él habla de que él había servido como esclavo, con toda humildad y pruebas, con lágrimas. Esta era la clase de persona que Pablo llegó a ser. Y el versículo 20 dice: de todo y como de nada cuanto os pudiera aprovecharos, rehuir, anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa. Pablo era uno que en Éfeso estuvo por 3 años. Y él visitó, según lo que dice aquí, a cada uno de los creyentes de la iglesia en sus casas. Él los pastoreó públicamente, pero también los visitó de casa en casa. Yo no sé si yo he visitado los hogares de todos los hermanos de la iglesia en San Juan. Yo no sé si Luis, tú lo has hecho.
No me atrevo a decir, yo he visitado las casas de todos los hermanos y las hermanas de la iglesia en San Juan, en donde yo me congrego. Pero aquí Pablo dice que él visitó todos los hogares. Tenemos una tarea, hermanos. Encargarnos de visitar a todos los santos, de casa en casa. Fíjate, cerca de donde yo vivo, hay una comunidad donde viven como 5 o 6 familias de santos de la iglesia. Y yo, como estoy un poco sobrepeso, pues tengo que caminar. Y entonces, a mi esposa y yo teníamos el hábito y la costumbre de caminar unos 15 o 20 minutos, llegar a esa comunidad, visitar a los hermanos y luego regresar caminando hasta la casa. Y ahí hacíamos un poco de ejercicio físico y visitábamos y pastoreábamos a los santos. Pero últimamente nos compramos una trotadora. Entonces ahora, en vez de caminar hasta esa comunidad y visitar a los hermanos, camino en la casa. Y entonces, leyendo esto esta mañana, me acordé, wow, no debí de haberme quizás comprado la máquina. Bueno, tengo que hacer ejercicio en casa y también tengo que visitar a los santos. Amén. Amén. Entonces el versículo 27 dice, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Tenemos que anunciarle todo el consejo de Dios a los hermanos. El 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Claro, aquí él estaba hablándole a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Pablo iba de camino a Roma, se detuvo en Mileto y mandó a buscar a los ancianos de la iglesia en Éfeso para hablarles. Y aquí esto es lo que él le está diciendo a los santos que vinieron de la iglesia en Éfeso. Entonces le dice a los ancianos que Dios los puso como pastores y que ese rebaño, esa iglesia, es de Dios. Es de Dios porque pertenece a Dios y es de Dios porque está constituida de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y el versículo 31 dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que esta era la clase de persona que era Pablo en su pastoreo, pastoreando a los creyentes en público y en privado, en las reuniones de las iglesias, en las reuniones de la iglesia y de casa en casa, pastoreando, es decir, alimentando, educando y dándoles todo el consejo de Dios a los santos, declarándole las verdades profundas de la economía de Dios. Así que para eso, hermanos, tenemos que tener un corazón agrandado. No podemos ser estrechos de corazón para pastorear a los santos. Y a veces es difícil. Hay hermanos que son buenos. A mí me encanta ir a visitar a algunos ciertos hermanos porque me caen bien. Pero hay otros hermanos que dan un poco de trabajo, ¿verdad? Pastorearlos. Pero nuestro corazón tiene que ser ensanchado para pastorear a los que nos caen bien y a los que no son tan afines con nosotros. Aleluya. Y también necesitamos tener una preocupación íntima por las personas. Lo que nosotros necesitamos para pastorear es una preocupación. Si yo no me preocupo por una persona, pues yo no la voy a ir a visitar, yo no la voy a ir a pastorear. Pero si yo me preocupo
por un hermano o una hermana, si yo tengo una preocupación íntima por ellos, eso me va a motivar a ir a visitarlos y a ir a pastorearlos públicamente y de casa en casa. Aleluya. El número 1 dice, Pablo enseñó a los creyentes públicamente en las reuniones y privadamente de casa en casa. En Hechos 20:20, enseñar significa pastorear. En el Nuevo Testamento, la enseñanza va de la mano con el pastoreo. El pastorear necesita la enseñanza apropiada. Y si yo voy a ir a pastorear y el pastoreo implica enseñanza, quiere decir que yo necesito ser educado en las verdades para entonces poder ir a pastorear y educar a los santos. El número 3 dice, Pablo fue un modelo en cuanto a declarar la economía eterna de Dios. La cita es Hechos 20:27, que ya la leímos. En la letra C se nos habla de otra característica del apóstol Pablo, y es que él tenía un corazón que se había agrandado, un corazón que se había ensanchado. Dios ensanchó el corazón de Pablo y entonces él le escribió a los creyentes, especialmente los creyentes en Corinto, que ensancharan sus corazones. Él dijo, mi corazón ha sido ensanchado y ustedes están en mi corazón. Ahora el corazón de ustedes tiene que ser ensanchado para con nosotros los apóstoles y para con todos los creyentes. La letra C dice, Pablo fue ensanchado en su corazón para tener la preocupación íntima. Esa frase me conmueve mucho. Para tener la preocupación íntima propia de una vida que ministra. Todos nosotros, hermanos, necesitamos, dice el número 1, necesitamos ser ensanchados en nuestros corazones, siendo reconciliados plenamente con Dios. Entonces tendremos una vida que ministra, una vida que puede llevar mucho fruto. Si no llevamos fruto es porque no tenemos un corazón apropiado. Un corazón apropiado es un corazón ancho, que puede recibir a otros y que se preocupa por los demás. Letra A. Si hemos de tener una vida que se acomoda a todo, necesitamos tener un corazón ensanchado, un corazón que recibe a todo el pueblo de Dios. Letra B. Nuestra meta no debería ser que lleguemos a ser grandes personas. Hubo algunos que se consideraron grandes hombres, pero su corazón era pequeño. Deberíamos preferir, hermanos, ser una persona pequeña con un corazón grande, grandote, un corazón ensanchado para acoger a todos los creyentes en Cristo. Hay veces que hay hermanos que se consideran a sí mismos grandes, pero tienen un corazón estrecho. Es mejor ser una persona insignificante, una persona pequeña, pero con un corazón grande. Un corazón ensanchado es un requisito indispensable. Cuando algo es indispensable, nosotros podemos decir que sin eso la cosa no funciona. El tener un corazón ensanchado, un corazón agrandado, un corazón grande es un requisito indispensable, sin el cual no podemos pastorear a los hermanos. En 2 de Corintios capítulo 7, es el número 2. En 2 de Corintios capítulo 7 vemos la preocupación íntima de Pablo por los creyentes. Letra A. Es posible llegar a ser muy versados en asuntos espirituales
y poderosos en la preocupación, tener mucho conocimiento teórico e intelectual y aún así no tener fruto. Además, al pastorear a los santos, es posible que matemos a otros. Es decir, les damos tanto y tan pronto, o lo juzgamos, o le ponemos un estándar, una vara tan alta que las personas dicen, yo no puedo llegar a ser como Luis. Ese Luis es demasiado espiritual. Yo nunca podré llegar a ser como el hermano Luis. Entonces, ¿qué hizo Luis? Mató a ese hermanito, porque le estableció una vara, un estándar demasiado alto. Es mejor no hacer así. Es mejor ser humildes. Aleluya. En el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo capítulo 23, es donde dice que no cocines al cabrito en la leche de su madre. Y el ministerio nos dice que eso se refiere a que les damos tanto conocimiento prematuro al creyente nuevo que lo matamos, lo cocinamos en la leche de su mamá. Nosotros tenemos que amamantar, pero no cocinar a los creyentes, sino cuidarlos con ternura. Aleluya. La razón de esta muerte, de esa infructuosidad, es la falta de una preocupación íntima. Al pastorear a los santos, lo que necesitamos es la preocupación íntima propia de una vida que ministra. Y en la letra B dice, en 2 de Corintios 7, Pablo fue muy emotivo debido a que su preocupación era tan profunda e íntima. La letra D nos dice que Pablo se hizo débil a los débiles. A veces se nos hace difícil rebajarnos al nivel de los nuevos o de los menos espirituales. Yo no voy a ir a casa de ese nuevo creyente porque allí tienen un radio y siempre están escuchando salsa. Y yo no puedo ir a escuchar salsa en casa de ese hermano porque eso me contamina. O tienen imágenes en las paredes y yo no puedo ir a un sitio donde hayan imágenes porque eso me contamina. Nosotros tenemos que hacernos débiles a los débiles. No vamos a comprometer nuestra fe, pero no tampoco podemos ser tan espirituales que matemos a las personas con nuestra espiritualidad, juzgándolas, menospreciándolas y negándoles el alimento espiritual. En 2 de Corintios, el número 1 dice, la letra D, sí. Pablo bajó al nivel de los débiles a fin de ganarlos. El número 1 dice, en 1 de Corintios 9:22, Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Esto significa que deberíamos bajar al nivel de los débiles. Esta es la manera de pastorear a las personas al visitarlas. El número 2, Pablo también dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no ardo? 2 de Corintios 11:29. Esto es arder en indignación y tristeza por aquello que le causó el tropiezo a los que cayeron. Esto nos demuestra el modelo de Pablo como un buen pastor al cuidar, en su cuidado del rebaño de Dios. O sea, si alguien hacía tropezar a un creyente, Pablo ardía por causa de ese tropiezo. De hecho, el Señor dijo en los evangelios que es mejor atarte una piedra de molino y tirarte en el fondo del mar que hacer tropezar a uno de sus pequeños. O sea, el juzgar y hacer tropezar a los hermanos no debe ser algo que nosotros hagamos. Y si vemos que algún hermano tropieza, eso debe
debe despertar en nosotros un sentimiento de ardor y de querer cuidar a ese hermano que tropezó. En la letra E dice Pablo, como uno que amaba a la iglesia en unidad con el Cristo que ama a la iglesia, estuvo dispuesto a gastar todo lo que tenía, refiriéndose a sus posesiones, y gastar todo lo que él era, refiriéndose a su ser, por causa de los santos, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Pablo dijo que él estaba dispuesto a gastar lo de él. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Si así amándoos más, ¿seré yo amado menos? O sea, él escribió esto a los corintios, y los corintios estaban hablando, eran sus hijos espirituales, sin embargo estaban hablando mal de Pablo, le dieron la espalda y aún estaban diciendo que Pablo quería ganar ventaja de ellos económica, aprovecharse de ellos. Y Pablo les escribe y les dice, yo estoy dispuesto a gastarme yo mismo y a gastar todo lo que yo tengo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es el corazón de un pastor. Ese es el corazón del Señor Jesús. Y ese es el corazón del modelo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y en el numeral 3 romano dice en Efesios 4, 11 al 12, Pablo dice, y Cristo mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, en su ascensión llevó una caravana de cautivos. Ahí estábamos nosotros, estábamos cautivos y él llevó una caravana de cautivos. Y él los presentó al Padre, a todos esos que habían estado cautivos por Satanás. El Padre le devolvió a esos cautivos a Cristo, y de esos Cristo dio a algunos al cuerpo como hombres dones. Y esos hombres dones tienen la función de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La función de los hombres dones es perfeccionar a los santos para que los santos puedan hacer lo mismo que ellos hacen. Y en la medida que los santos perfeccionados funcionan cada uno de acuerdo a su medida, de acuerdo a su capacidad, el cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo en amor. Entonces, parte de esas funciones está ahí el pastoreo y la enseñanza. La enseñanza y el pastoreo van de la mano. Quizás, hermanos, nosotros no seamos hombres dones, ¿verdad? Yo no puedo decir yo soy un evangelista, pero Pablo le escribió a Timoteo, su joven colaborador, y le dijo, haz obra de evangelista. Quizás Timoteo no era evangelista, pero él podía hacer la obra de un evangelista. Quizás nosotros digamos, pero yo no soy pastor, yo no soy un hermano anciano en la iglesia, yo no tengo esa función. Eso no es excusa. Todos nosotros somos ovejas y todos nosotros somos pastores. Todos nosotros
podemos pastorear y todos nosotros podemos enseñar. Lo único que necesitamos hacer es perfeccionar el don que el Señor ya puso en nuestras manos, ¿verdad? Recuerden la parábola de los dones, ¿verdad? De los talentos. El que tenía 5 talentos los invirtió y le dio 5 talentos al Señor a su regreso. El que tenía 2 talentos invirtió los 2 talentos, se los dio al Señor y el Señor lo felicitó y le dijo: buen y fiel, buen santo, buen obrero, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que tenía un solo talento y lo enterró, se lo quitaron y lo lanzaron a las tinieblas de afuera. Nosotros todos tenemos al Señor en nuestro interior. Así que por lo menos tenemos un talento. Todos los que estamos aquí tenemos por lo menos un talento. Y tenemos todos el talento de pastorearnos unos a otros. No lo enterremos. Y si podemos pastorear, podemos enseñar. Pero claro, para enseñar primero tenemos que pasar trabajo estudiando, leyendo la palabra, alimentándonos espiritualmente. Aleluya. Amén. Bueno, vamos a leer esta porción del bosquejo. La letra A dice: en Efesios 4, Pablo señala que Cristo, la cabeza ascendida, en su ascensión dio dones, personas dotadas, tales como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros a su cuerpo para su edificación. Necesitamos ver qué significa perfeccionar a los santos, cuál es la obra del ministerio y qué es edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 16 es un pasaje de la palabra que ha sido desentendido por la mayoría de los cristianos. Este pasaje de la palabra necesita ser recobrado y debemos creer, hermanos, que hoy es el momento correcto y que nosotros somos las personas correctas para que el Señor lleve a cabo tal recobro. Letra B. Necesitamos entrar en el pensamiento que tuvo el apóstol Pablo cuando habla sobre perfeccionar a los santos. El pensamiento respecto al perfeccionamiento de los santos es la intención de Dios, que todos los creyentes pueden hacer las cosas que las personas dotadas hacen. Yo no soy evangelista, pero puedo hacer obra de evangelista. Yo no soy maestro, pero puedo enseñar. Yo no soy pastor, pero puedo pastorear. Aleluya. Hoy hay una capacidad divina que los creyentes poseen y disfrutan. Créanlo, hermanos. Hay una capacidad divina que ustedes poseen y disfrutan. Y esta capacidad necesita ser desarrollada hasta que sea la habilidad de ellos. Todos los creyentes deberían ser capaces de hacer la obra de los apóstoles, los profetas. Todos pueden profetizar. Dice Primera de Corintios capítulo 14, el que profetiza edifica la iglesia. Los evangelistas, todos ustedes pueden predicar el evangelio. Todos, déjenme cambiar. Todos podemos predicar el evangelio. Y la obra y los pastores y maestros. Todos podemos pastorear y enseñar. Según la letra C, según la construcción gramatical de Efesios 4:11, pastores y maestros se refiere a una sola clase de personas dotadas. Un pastor debería saber cómo enseñar y un maestro debería ser capaz de pastorear. El pastoreo necesita la enseñanza y la enseñanza necesita el pastoreo. Por tanto, los pastores maestros constituyen una sola categoría de personas. Ellos pastorean a otros a fin de enseñarles y enseñan a otros al pastorearlos. Aleluya. La letra D, para finalizar,
Enseñar a las personas no es un asunto de enseñarles doctrina, sino de ministrarles a Cristo como su ministro de vida. Cuando vayamos a visitar a los hermanos y las hermanas a sus casas, cuando profeticemos en las reuniones, cuando vayamos a predicar el evangelio, no vamos a enseñar doctrinas. Lo que nosotros vamos es a ministrar a Cristo como su ministro de vida. Nosotros en ese momento podemos llegar a ser las puertas que sacan a las ovejas del redil. Nosotros podemos ser los pastores que los llevan a los verdes pastos, y nosotros podemos suplirles los pastos verdes con el Cristo que se ha forjado en nosotros, y nosotros podemos darle agua de beber con el espíritu de agua de vida que fluye en nuestro interior y que salta para vida eterna. Cuando un pastor cuida al rebaño, no se dedica principalmente a enseñarle al rebaño. En realidad, el rebaño no necesita mucha enseñanza. Las ovejas no necesitan enseñanza. Lo que necesitan es ser alimentados para nutrimento. El pastoreo apropiado no es regir sobre otros, sino ministrarles vida. No es ir a las personas a darle instrucciones sobre lo que necesitan hacer o sobre lo que no necesitan hacer. No es ir a las personas a decirle haz esto o no hagas esto. No es ir a la casa de una persona a decirle vístete de tal o cual manera. No es decirle recórtate de tal manera o de esta otra manera. No es ir a decirle cómo decorar sus casas o quitar lo que tienen en sus paredes. En la medida que nosotros ministramos vida, la vida divina en su interior hará la obra. Nuestra labor solamente es nuestra labor primero es ser alimentados. Que el Señor se constituya en nosotros. Entonces podemos ir a alimentar. Así como la mamá se alimenta, produce la leche materna y amamanta a su bebé. Así tenemos que ser nosotros. En nuestra función de pastorear la iglesia y edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, es alimentar y dar comida. Es ser pastoreados y pastorear a otros. Con dulzura, con ternura y con muchos sufrimientos también. Aleluya. Bueno, aquí me detengo, hermanos. Bueno. Perdón.